Bien, en esta unidad vamos a introducirnos a la base de datos MongoDB. Vamos primero a hacer un proyecto aparte para introducirnos a los conceptos principales y después vamos a integrarla con nuestro proyecto de API que habíamos generado para que nuestra API tenga acceso a una base de datos. Una base de datos es un software que nos permite almacenar información o datos de forma permanente. Si recuerdan en los videos y en los ejercicios anteriores, la información que estábamos trabajando y que generábamos durante la ejecución de la aplicación se perdía cada vez que reiniciábamos el servidor, porque esta información no se guardaba, digamos, en el disco, sino que se guardaba en memoria. Entonces, la memoria RAM, en la memoria RAM, una vez que el programa se cerraba, dejaba de ejecutarse, liberaba este espacio, es decir, borraba la información que contenía porque yo no la consideraba necesaria, y luego cada vez que iniciamos nuevamente la ejecución empezábamos de cero. Entonces, con una base de datos podemos almacenar datos de forma permanente, que se guardan, digamos, en el disco, y, digamos, lo que nos permite es acceder a esa información y consultarla haciendo, digamos, pedidos específicos según lo que necesitemos consultar. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del ejemplo que hicimos cuando guardábamos la información en un archivo y cuando traíamos la información teníamos que traer todos los datos guardados para después buscar el que necesitábamos. Con una base de datos, cuando hacemos una consulta a una base de datos, simplemente el software está diseñado para que vaya a buscar exactamente lo que necesita. Entonces, MongoDB es una base de datos no SQL, ¿sí? O lo que se llama no relacional. La diferencia con las diferencias principales, tiene varias diferencias, pero algunas de las diferencias principales es que, por un lado, no utiliza, como dice el nombre, no utiliza SQL. SQL es lenguaje de query estructurado, Structured Query Language. Es un lenguaje que se utiliza en muchas bases de datos para hacer consultas. Hacer consultas a la base de datos y, digamos, ya tiene un cierto lenguaje y una cierta sintaxis estipulada. MongoDB no utiliza este lenguaje de queries, sino que tiene una forma de acceder a su información propia. Y por otro lado, la diferencia principal es que al ser una base de datos no relacional, no necesita, digamos, de eh, una estructura de datos previas. En las bases de datos relacionales, cuando queremos guardar información, primero tenemos que definir la estructura que va a tener esa información. Por ejemplo, digamos, en una tabla que es donde se guarda la información, tenemos que definir con anticipación las columnas y los tipos de datos que van a tener, que van a guardar esas columnas. Y cuando guardamos información, tienen que respetar esa estructura de datos. Eh, en cambio, en MongoDB, la estructura es dinámica, ¿sí? Podemos insertar información y podemos ir agregando y sacándole datos que corresponderían a columnas en una estructura de datos, en una base de datos relacional, dinámicamente, ¿sí? Entonces, una base de datos mucho más flexible que está pensada para un sistema que requiere de muchos cambios, un software que va a ir evolucionando y va a ir variando a lo largo de su evolución y de su historia. Entonces permite adaptarse fácilmente a cualquier tipo de cambios que en una base de datos relacional, cuando tenemos que hacer modificaciones, es mucho, mucho más complejo, ya que su estructura es mucho más rígida. Entonces, esas son principalmente las diferencias. Tienen un montón de diferencias particulares más. Algunas las vamos a ir viendo, pero vamos primero ¿cómo es? A bajarnos MongoDB para poder ya arrancar y empezar a trabajar y empezar a conocerlo. Lo primero que tenemos que hacer es bajarnos, digamos, la base de datos, ¿sí?
la página oficial www.mongodb.com. Eh, en la sección de descargas, ¿sí? Donde dice server, tenemos que bajar la versión de Community Server, ¿sí? Que es la gratuita. La bajamos, es un ejecutable, tiene la instalación muy sencilla como cualquier software normal y en algún momento les va a preguntar por si quieren instalar eh, Compass, ¿sí? Compass MongoDB. Les recomiendo que lo hagan, es una aplicación, es una aplicación gráfica que nos va a permitir visualizar los datos en nuestra base de datos de manera visual. Está buena para también para hacer consultas. Eh, es esta que estamos viendo en pantalla. Así que yo les recomiendo que cuando instalen MongoDB también se instalen Compass. Dentro de entonces ya Visual Studio, en una nueva carpeta para hacer un nuevo proyecto, vamos a crear un archivo que sea ArcGIS, como ya venimos haciendo, y vamos a abrir una terminal y vamos a inicializar npm, ¿sí? Eh, para poder, digamos, instalar los módulos que necesitamos, ¿sí? Nos va a pedir todos los datos, pueden completarlos o no si son indispensables. Una vez que ya esté inicializado, y lo que tenemos que instalar es el npm install MongoDB. Esto va a ser, digamos, el cliente, el driver, eh, digamos, la librería que nos permite comunicarnos con el driver de MongoDB, es decir, con la base de datos de MongoDB, y, digamos, nos va a dar acceso a los objetos y los métodos propios para poder interactuar con la base de datos. Entonces, npm install MongoDB va a tardar un ratito instalando y ya lo tenemos instalado. Entonces, dentro de nuestra app.js, ¿sí? Vamos a requerir, vamos a declarar una variable Mongo y a requerir el módulo de MongoDB, require MongoDB. Y este módulo eh, tiene una propiedad, un objeto, en realidad es una propiedad, pero que es un objeto, que es Mongo Client, ¿sí? Punto Mongo Client. Entonces, de esta forma tenemos acceso a el cliente, digamos, de Mongo. Y lo que tenemos que también declarar es una URL a la que se va a conectar MongoDB, ¿sí? Que es la siguiente. MongoDB, dos puntos, barra barra, como nuestro servidor está actualmente en nuestra computadora, es localhost, dos puntos, y el puerto en el que se instala por defecto, que es el 27017. Entonces, ya con eso vamos a conectarnos, ¿sí? Mongo.connect, URL, tenemos que pasarle como segundo parámetro una opción que es que use el nuevo parser URL, ¿sí? Porque si nos va a tirar una advertencia. Eh, la- eh, digamos, dentro de la opción es un objeto, el segundo parámetro es un objeto y que tiene la propiedad use new URL parser, dos puntos true. Esto es una promesa, entonces tenemos acceso al método den, ¿sí? Que nos va a dar, en el caso de que nos conectemos efectivamente, el cliente. Eh, y si no, tenemos que poner el método catch para, en el caso de que salte algún error, ¿sí? Error, vamos a poner en pantalla el error. Entonces,
Eh, Vamos a, dentro del método DEM, en el caso de que esté conectado, vamos a mostrar en pantalla conectado a MongoDB. Y vamos a ejecutarlo para ver que corra efectivamente. En consola hacemos node app.js, le damos enter y nos aparece conectados a MongoDB. Entonces, ya con esto, efectivamente, estamos conectados a MongoDB. Eh, Luego, a partir de esto, vamos a poder hacer consultas, vamos a poder ir guardando datos, trayendo datos, borrando datos, actualizando datos, haciendo todas las operaciones básicas, pero ya, digamos, esta es una forma de conectarnos directamente al cliente de MongoDB. Cuando pasemos nuestro ejemplo a el código que estuvimos elaborando con la API, vamos a ver ciertos patrones de código que son más prácticos para organizar nuestro código a la hora de trabajar con base de datos y con MongoDB, que nos van a permitir, digamos, acceder a esta conexión en todo nuestro código. Así que hasta los siguientes videos.